etcétera. Es la mujer brillando de adentro hacia afuera, a su manera y sin parecerse a nadie. Marju González te acompaña para que veas que están juntas en esto de ser mujer, detrás del filtro y totalmente real. Feliz tarde a toda la gente lindísima que está conectadísima con nosotros. Estamos hasta las 5 de la tarde acompañándote. Hoy programa número 25 y con este frío sabrosísimo que tenemos acá en la capital de Santiago. Estamos, nos amanecimos con nubes, no veíamos muy bien, pero el frío sigue calando, seguimos nosotros acostumbrándonos, este cuerpo tropical, acostumbrándose a este frío maravilloso. Así que estamos acompañándote el equipo de Conectados Contigo Radio, la dirección de la estación, musicalización y dirección técnica, Maylin Naveda, quien te acompaña en la producción de este espacio, esta servidora, Marju González. Siempre dejándoles a ustedes todas nuestras redes sociales para que puedan descargar la aplicación, puedan llevarnos donde quiera que estés. Allí puedes ubicarnos en Instagram, Facebook, Twitter, ya sabes, estamos Conectados Contigo Radio. Descarga la aplicación, sea Spotify, sea para iOS o para Android, así que no hay excusa para escucharnos. Nosotros le damos también las gracias a nuestros queridos anunciantes, como la gente de Buen Pan, que ellos tienen para ti el pan rico de guayaba, de queso o de cachito. Bueno, si te provoca, corre a la cuenta de @buenpan.cl y también puedes solicitar el servicio delivery, así que no te muevas, sino que marca el 936-780163. También la gente de Invertir en Chile te ayuda en todo lo que necesitas, desde la declaración de renta para que no te enredes. Así que puedes contactar a Invertir en Chile para que soluciones todos tus problemas y evites multas. El 569-6435-6779. Y tenemos la gente de Tentaciones PF. Para celebrar con un rico dulce. Bueno, allí está. De Tentaciones PF está en @ de Tentaciones PF en Facebook e Instagram. Hoy vamos a estar conversando de el programa que tenemos hoy precisamente está porque se han creado campañas, hay millones de personas alrededor del mundo que tienen que permanecer confinadas en sus casas, obviamente, para combatir este brote de coronavirus. Sin embargo, para muchas personas, su propio hogar no es un lugar seguro. Hay organizaciones de mujeres que comparten estos días información precisa para que potenciales víctimas de abuso puedan encontrar ayuda en tiempos de coronavirus. La ONU Mujer también ha alertado en un informe de que existen en este contexto de emergencia, están aumentando los riesgos de violencia contra la mujer y las niñas, especialmente violencia doméstica, debido obviamente a la tensión que aumenta en el hogar y también puede aumentar el aislamiento de las mujeres. Hoy vamos a estar conversando con el productor Daniel Ferrer, pueden ubicarlo @DanielFerrerC, y él ha realizado una campaña muy llamativa que se llama Ni una lágrima más, y nos compartirá sus porqués. ¿Qué lo incentivó a todo esto? Le damos las muy buenas tardes a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer y bueno, nada, acá estamos para hablar de este tema que debería ser de mayor interés todavía para todos. Totalmente. De hecho, es considerada la mayor pandemia porque el coronavirus no tiene la cantidad de muertes todavía de lo que ha generado la violencia de género. Así es, mira, es sorprendente además cómo en nuestros países, en países latinoamericanos, ha incrementado la llamada de auxilio de mujeres casi en un 72% en algunos lugares. Las mujeres están siendo víctimas del maltrato, tienen que convivir con sus agresores diariamente. Y esto no es para generalizar, ¿no? Atípicamente, estos son campañas usualmente diseñadas por mujeres para mujeres. En este caso fue al revés, en este caso fue mi idea y hablé con Gaby Spanik y le dije a Gaby, yo creo que tú que eres una mujer que siempre ha levantado la voz en pro de la defensa de los derechos de las mujeres, deberíamos unirnos para hacer esta campaña porque es momento de seguir fomentando y creando conciencia. Nosotros estamos claros, tanto Gaby como yo, que nosotros no vamos a erradicar la violencia de género por una campaña, por muchos artistas que participen, ¿no? Pero que logremos salvar a una mujer, ¿okay? En cada uno de estos países donde he llegado, que afortunadamente se ha difundido en más de 30 países, yo creo que ya es una gran ganancia.
¿no? Y que importante, precisamente como tú dices, bueno, no vamos a erradicar esto, pero estás haciendo un cambio, estás generando, estás motivando, y estás como llenando de valentía a tantas que en secreto lloran y derraman precisamente como se llama la campaña, ni una lágrima más, tantas lágrimas derramadas en hogares que por miedo o por no tener el conocimiento de pedir ayuda. Así es. Mira, es muy lamentable y muy triste porque, entre otras cosas, las mujeres en este momento, o en este momento no, yo creo que las mujeres en parte son responsables en muchas ocasiones de fomentar estas conductas machistas, muy entre comillas, porque yo creo que el tema viene mucho más atrás, viene desde nuestros hogares, desde nuestra formación, desde nuestra educación. En nuestros países latinoamericanos, las mujeres siempre han sido determinantes. O sea, en nuestros países casi siempre crecemos en matriarcados, ¿no? Donde le enseñamos a los hijos que los hombres no lavan, no planchan, no limpian, no cocinan, las mujeres son las que sirven, ese tipo de cosas que parecería que es un poco fantasioso en esta época, ¿no? Que ya eso no existe, y existe mucho más de lo que uno se imagina, ¿no? Entonces creo que la invitación tiene que ser desde el mismo seno de la mujer a respetarse, valorarse, amarse, a crear y criar hombres más comprometidos con la sociedad y entender que esto siempre va a ser un trabajo de equipo. Y el trabajo de equipo no me hablo solamente a las ayudas en el hogar, eso sería lo de menos. ¿Okay? A que no existe una competencia de género, yo en lo particular no creo que deba haber una guerra entre hombres y mujeres. Tampoco creo que deba haber un feminismo exacerbado, porque es que los hombres no somos enemigos de las mujeres. Creo Exacto. Que es el momento simplemente de levantar la voz y decir, ya no más, ¿entiendes? Y ya no más, hay gente que me ha dicho, ¿por qué en la campaña no participan hombres? Porque evidentemente el porcentaje de maltrato femenino es mucho más grande que el de maltrato a hombres, que sí existe, pero físicamente nosotros tenemos una fuerza que es diferente. En muchos casos la fuerza física es superior. Y no solo la fuerza física, aunque somos agresores y transgresores en el momento que violamos a una mujer desde todo punto de vista, desde el maltrato, el acoso, el amenazarlas, el abrumarlas, el maltrato laboral. O sea, hay muchas formas de ser transgresor y de incurrir en la violencia de género que no necesariamente es con un golpe. Esto que comentas también en cuanto a la crianza, también es importante crear ese tipo de valores. Si bien es cierto, venimos de la sociedad latinoamericana más que todo, es la que ha fortalecido desde las abuelitas, que siempre los varones son de la calle, las niñas son de la casa, y ese tipo de situaciones que son limitantes para las mujeres y que en un tiempo como el de ahora, que las mujeres nos toca también estar haciendo cosas en la calle y que ya no tenemos que ser individuos, sino un equipo, si estás con tu pareja, ha chocado un poco, pero precisamente por eso, por el tema crianza. Así es, creo que hay que comprometernos con una sociedad mucho más responsable, con convertirnos en mejores hombres y mujeres, porque es la única forma de poder lograr esta evolución de algún modo, ¿no? Dentro de la sociedad, en romper paradigmas, en romper esquemas, en decir ya no más, porque en ocasiones llegamos a justificar la violencia. No es que fue mi culpa, es que yo salí, es que yo también le levanté la voz, es que yo grité. No hay ninguna justificación. Hay una frase que leí en internet que me gusta mucho, que dice, el amor no puede doler. Y es verdad. ¿Okay? Es momento, además, de poder tomar conciencia, y eso fue lo que quisimos hacer con Una Lágrima Más. Como te comento, afortunadamente una campaña que ha sido difundida en más de 30 países, donde participan 40 figuras, 40 celebridades de habla hispana, donde destacan nombres como Olga Tañón, Fanny Lu, Ivy Queen, Anaí, la misma Gaby, Roxana Díaz, Norquis Batista, Marjorie Sousa. O sea, es un nutrido grupo de artistas donde buscamos además tener figuras de diferentes nacionalidades, no solo venezolanas o mexicanas, que puede ser como de algún modo con las que tengo mayor cercanía en algún momento por mi trabajo, ¿no? Sino al contrario, buscamos tener figuras de toda habla hispana para que la gente se sintiera identificada. Y al final del spot colocamos los teléfonos de ayuda, que es sumamente importante. ¿Okay? De todos los países de habla hispana, los teléfonos donde pueden llamar para generar sus denuncias. Importante eso, también conocer los lugares específicos donde tienen la posibilidad de hacer sus llamados. Daniel, ¿tienes pensado, ahorita vamos a hacer un corte musical, pero vamos a alargar un poco esta conversación, vamos a conocer un poco de a fondo si esto es el inicio de algo o vienen nuevas campañas que fomenten lo que son los valores? Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos.
Seguimos en Conectados Contigo, seguimos en la revista, etcétera. Y bueno, seguimos conversando con el productor Daniel Ferrer, quien precisamente nos ha estado hablando un poco acerca de esta campaña que se realizó para traer conciencia en cuanto a la violencia de género, la violencia a la mujer, y más aún en estos tiempos de coronavirus. Y una lágrima más, Daniel. Convérsame cómo fue esa idea, cómo hiciste para reunir tantos artistas que se sumaron precisamente para hacer eco. Bueno, lo de reunirlas fue realmente la tarea menos compleja de todas. Fue muy sencillo. Lo que hicimos fue nos pusimos de acuerdo Gaby y yo, en este caso Gaby Hispanic, que es mi aliada en el proyecto, y empezamos a llamar a los amigos, a los conocidos, etcétera, ¿no? Y bueno, y de allí vino justamente todo este tema y la gente que se quiso sumar. Incluso hubo mucha gente que se quiso sumar, pero ya habíamos editado la campaña y ya estaba lista para salir. Así que nada, pero eso realmente fue muy fácil, las artistas enseguida accedieron. Por mi parte, por supuesto, yo me enfoqué en las venezolanas, que de algún modo pues, es con las que más he trabajado durante 15 años. Pero bueno, nada, tenemos, como te comenté inicialmente, en el spot participan figuras como Ivy Queen, Olga Tañón, Anaí, Fanny Lu, Maribel, la cantante colombiana, la solista de las Chicas del Can. Tenemos artistas de todas las nacionalidades de habla hispana. Ahora, Daniel, este es un inicio, vienen más campañas, vienen trabajos que tengan que ver con esta temática de incentivar y de traer a conciencia en diferentes rubros o en esta de la no violencia a la mujer. Mira, yo creo que hay que seguir trabajando en pro del mismo tema. Esa es nuestra idea, poder crear otras piezas y otro tipo de proyectos audiovisuales que se deriven de este tema de una lágrima más y del maltrato a la mujer. Eso creo que es parte de lo que queremos hacer a corto plazo. Vamos a ver cómo las cosas se van dando además, porque evidentemente estas son cosas que se hacen sin ningún fin de lucro, sin ningún objetivo comercial. Y creo que así debe mantenerse, porque en el momento que se convierte en un negocio, ya deja de tener el sentido social que realmente queremos. No, importante crear también la conciencia en los espacios, en los lugares, en los países a los cuales se llegue, de poder brindar ya sea asesoría, poder sumar más allá del tema. Bueno, ya los artistas se les llama y hacen eco de esto, pero también tomar en cuenta a esa mujer común que está y que puede brindar algún tipo de ayuda y asesoría desde su área, psicología, terapia, coach, para incentivar también el tema de la no violencia. Así es, creo que es momento, como te digo, de sumar voces, de seguir avanzando y nada, y de seguir generando esta invitación a que la gente pues se dé cuenta que es momento de decir ni una lágrima más. Mira, es importante, tú estás ahorita en México, comentabas fuera del aire, donde obviamente también estás pasando por este confinamiento preventivo por el tema del coronavirus y que todos estamos cuidándonos. ¿Qué apreciación puedes dar tú desde tu punto, desde la Ciudad de México? ¿Cómo has visto tú la situación de las autoridades con respecto a este tema? Porque a veces surge una pandemia y nos olvidamos de todas las que ya teníamos y que nos había estado y nos ha estado haciendo daño durante mucho tiempo. ¿Has visto tú el crecimiento, el aumento de riesgo de violencia? Mira, yo no puedo hablar de cifras exactas en México, no las conozco, realmente será muy responsable de mi parte. Sin embargo, sí creo que las cifras además que vemos en las noticias diariamente, de cómo se incrementan no solo en México, sino en el mundo entero, es realmente alarmante. Y eso fue lo que nos motivó a nosotros para poder crear este tipo de campañas, porque evidentemente la pandemia de algún modo nos ha obligado a reiniciarnos como si fuéramos un celular, ¿okay? Y a reiniciarnos desde todo punto de vista, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista profesional, etcétera, ¿no? Pero también se nos olvida que no todos estamos viviendo la pandemia de la misma forma. También veía una imagen en redes también hace poco que me llamó mucho la atención porque decía que cada uno lo está viendo desde su trinchera. Unos van en yate y otros van nadando. Entonces eso creo que es una de las cosas que sería como de las más grandes lecciones o enseñanza que nos va a dejar la pandemia definitivamente. No, es que ciertamente nosotros nos tocó reiniciarnos no por decisión propia, sino por nuestro cuidado también. Y es momento también de sacar lo mejor que tenemos. Claro, hay personas
en las cuales con el confinamiento se ven estresadas, hay personas que son de modo más dinámico, de estar en la calle, de hacer otro tipo de actividades y que al no realizarlas obviamente aumenta el estrés, aumenta el humor, el mal humor de ellas y bueno, comienza a existir ciertas agresiones donde no debemos callar. Nosotras como mujeres debemos ser partícipes y hacer eco precisamente de eso, de no callar y de incentivar siempre a hablar, a dar a conocer la situación para evitar precisamente que se llegue a mayores. Daniel, de verdad que te agradezco muchísimo, muchísimo este tiempo que nos regalas, la entrevista. También te agradezco el incentivo de realizar esta campaña Ni una lágrima más, que por cierto pueden visitar también tu página y lo tenemos nosotros acá en la revista, etcétera, en las redes sociales. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer un corte musical y bueno, ya regresamos con más de la revista, etcétera. Seguimos en Conectados Contigo Radio y seguimos en la revista, etcétera. Estuvimos conversando hace 2 bloques con un productor que precisamente se vio incentivado por este tema de la violencia hacia la mujer y que se ha incrementado precisamente por esta convivencia que nos ha tocado, esta nueva forma de vida que nos ha tocado con el coronavirus. La preocupación por las víctimas de la violencia de género, que se tiene que convivir en cuarentena precisamente con su agresor, es necesario siempre hacer eco, siempre buscar ayuda, siempre pedir ese incentivo que se necesita o siempre brindarlo también, porque millones de personas alrededor del mundo tienen que permanecer confinadas en sus casas para combatir este brote y sin embargo hay muchas que en su propio hogar no se están sintiendo seguras. Por eso es que hay una alerta, la ONU Mujer ha alertado en un informe que en este contexto de emergencia aumenta los riesgos de violencia contra la mujer y las niñas. Las personas sobrevivientes de violencia pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y o servicios esenciales que puedan salvar sus vidas debido a los factores como la restricción de la circulación o esta cuarentena que estamos viviendo. Es por eso que muchos gobiernos están tomando medidas al respecto y sobre todo reforzando las líneas de ayuda telefónica a mujeres que se pueden encontrar en una situación de malos tratos. Una de las iniciativas y por demás más aplaudida fue una que se puso en marcha por el gobierno como ejemplo de las Islas Canarias en España. Las mujeres en peligro de esta región española pueden ir a la farmacia y pedir una mascarilla -19 para alertar al personal que necesitan ayuda. Pero en muchos casos las mujeres no pueden ni siquiera salir o no pueden llamar por teléfono de forma segura para alertar a las autoridades de su situación. Por eso, en algunos países se han tomado otro tipo de medidas, como para fortalecer la atención online o vía WhatsApp. Hay un listado, de hecho, por país, donde se indica la cantidad de números a los cuales puedes llamar, desde la Policía Nacional, desde números de emergencia, Guardia Civil, también pueden encontrar indicadores, obviamente, por lo menos en España, en lo que va de año, es de razonar. Llevan 17 mujeres que han sido asesinadas por violencia de género. El último crimen machista que ha ocurrido fue el pasado 20 de marzo. Fue una chica de 35 años que fue asesinada precisamente por su pareja en medio de este estado de alarma que rige el mundo y bajo el cual solo se permite a la gente salir de sus casas en circunstancias especiales para viajar al trabajo o comprar alimentos y medicinas. El Ministerio de la Igualdad español publicó también una guía de recomendaciones para víctimas de violencia de género y ha reforzado los medios de atención para obtener asesorías que puedes llamar ya sea a un número que funciona las 24 horas toda la semana y allí puedes contactar también vía correo electrónico. Hay situaciones de emergencia que realmente requieren ideas creativas y es por eso que han trabajado también estas formas de pedir ayuda. Más adelante vamos a dar los números precisos de Chile, donde pueden conectarse, donde pueden estar siempre atentas para hacer ese llamado de auxilio,
precisamente si estás viviendo o enfrentando algún tipo de situación de violencia doméstica. A esta hora vamos a hacer una pausa comercial. Nosotros seguimos acá en la revista Etcétera hasta las 5 de la tarde. Seguimos Conectados Contigo Radio y en la revista Etcétera, hoy conversando de una de las pandemias más fuertes que hemos tenido, como lo es la violencia doméstica en el mundo y cómo esta se ha disparado grandemente. Los gobiernos han tomado medidas para establecer sistemas de alerta dentro de las farmacias, incluso pagar piezas en hotel a mujeres afectadas. Y es que, fíjense, desde el inicio del mes de marzo, la línea directa de violencia doméstica en Estados Unidos, que habitualmente recibe más de 2.000 llamadas por día, suma a 951 registros de personas que citan al COVID como una razón de su abuso. Y el fenómeno no se limita a ese país. Según Forbes, se ha observado un aumento alarmante en reportes de este tipo en países donde la población está sometida a una cuarentena por la pandemia. De hecho, la ONU advirtió la semana pasada que la violencia doméstica había aumentado en un 20% a causa del confinamiento, sumando a al menos 15 millones de víctimas. Por eso el patrón no es nuevo. Expertos han estudiado que el abuso doméstico tiende a dispararse luego de desastres naturales, recesiones e incluso grandes eventos deportivos. Estamos escuchando que hay víctimas también como el COVID que ya están están utilizando a sus parejas para controlarlas de cierta forma, abusar de más, como ya está afectando también su capacidad de acceder al apoyo de servicios, están aprovechando esos momentos a servicios como refugios o asesoramientos. Esto lo indica precisamente una directora de marketing de desarrollo de Estados Unidos y que se dedica al tema de la violencia doméstica directamente. Mientras en China, en donde se originó el COVID, algunas organizaciones que trabajan con mujeres que son víctimas de violencia por parte de sus parejas reportaron un alto salto en el número de casos, que muchos atribuyeron a la estricta cuarentena ordenada por las autoridades. Under the Blue Sky es una agrupación con sede en la provincia de China de Hubei, donde empezó a propagarse este virus en diciembre y recibió un total de 175 denuncias de violencia doméstica en febrero de este año, frente a las 47 que había recibido ese mismo mes en el 2019. Los expertos advierten que la cuarentena obligatoria no solo aumenta el nivel de ansiedad y tensión en los hogares, sino que además dificulta a las víctimas que puedan buscar ayuda de amigos o simples lugares donde puedan quedarse temporalmente. En Francia, también, donde cada 3 días muere una mujer a manos de su pareja, tienen la tasa de violencia doméstica más alta de toda Europa. Una semana después de haber aplicado la cuarentena, las denuncias a lo largo del país habían aumentado un 32%, solo en París. Los reportes de abuso se incrementaron más del 36%. Así que el gobierno francés simplemente anunció que implementaría nuevas medidas para ayudar a las víctimas, incluidas en un sistema de alerta dentro de las farmacias, donde éstas puedan denunciar disimuladamente, además de desarrollar un sistema de códigos en caso de que vayan acompañadas por sus parejas y quieran pedir ayuda. Así que, bueno, la ministra de la Igualdad de Género informó también que se abrirían 20 centros de tiendas en todo el país para que las mujeres pudiesen alertar sobre los abusos al salir a comprar. Además, el gobierno entregó $1 millón a organizaciones que ayudan a víctimas de violencia de género. Se está haciendo el trabajo, se está subsidiando precisamente noches de alojamiento para mujeres afectadas, esto en Europa, en Estados Unidos. Más adelante vamos a seguir profundizando un poco más este tema de la violencia doméstica y de cómo se han incrementado las ayudas, los subsidios y esas reflexiones necesarias, las campañas que hacen un llamado y se hacen eco para que las mujeres despierten y para que puedan salir de ese infierno. A esta hora vamos a seguir con música, nosotros seguimos acá en la revista Etcétera.
Seguimos en la revista Etcétera y seguimos conversando, seguimos hablando de este tema que ha llamado muchísimo la atención y que debemos hacernos eco precisamente para incentivar a esas mujeres que están en este momento recibiendo, teniendo algún tipo de violencia doméstica y que por causa de la pandemia se ha incrementado el abuso y por lo cual obviamente hay que brindarles total ayuda. Se han vuelto creativos, han utilizado farmacias en Europa, en Estados Unidos, donde con claves específicas las mujeres pueden hacer notar que están siendo víctimas de abuso. También se han visto casos donde se han abierto tiendas donde pueden ir las mujeres a comprar o dirigirse según alguna terminología o algún código para también hacerse notar con respecto a este tema de la violencia. Es que estas medidas precisamente se basan en acciones similares tomadas a las que se está tomando en España, como por ejemplo esa de la mascarilla 19, que ha sido el código que alerta al farmacéutico para que contacte a las autoridades correspondientes o al gobierno, que señaló además que las mujeres no serán multadas si salen de sus casas para denunciar estos abusos, algo que se tiene que hacer eco en el mundo para evitar esta pandemia que no es de ahora, que lleva ya mucho tiempo siendo flagelo para las mujeres y para muchos, porque no solamente las mujeres, también niños, hombres, algo familiar que debe evitarse este abuso. Según los medios locales, la cuarentena en diversos países donde se disminuyen ciertos delitos ha aumentado lo que es el tema de abuso. Por ejemplo, Alemania, que no se queda atrás, la última semana de marzo, las denuncias de violencia doméstica en Berlín aumentaron un 10%, mientras que las llamadas telefónicas por ayuda en un 20%. En Reino Unido, las organizaciones Refuge reportó un alza del 120% de llamadas en su línea de ayuda, 24 horas después de haber lanzado una nueva campaña publicitaria. Es que Latinoamérica es uno de nuestros focos porque obviamente acá somos. Hay un centro estatal en Brasil y ha registrado un aumento de entre el 40 y 50% de casos de abuso doméstico atribuidos al confinamiento por el coronavirus. Mientras que el resto de los países de la región se ha preparado reforzando sus líneas de ayuda y creando planes de contingencia. Allí donde vienen esas personas creativas como las que estuvimos conversando temprano, a través de campañas, a través de iniciativas donde se hacen eco artistas, donde se hacen eco grandes personalidades para precisamente dar a conocer la información a aquellas mujeres, a aquellas familias, a aquellas personas que realmente están necesitando ayuda. Reforzar la ayuda es necesaria. Crear planes de contingencia es necesario. Algunos expertos, de hecho, han entregado recomendaciones a las víctimas que no pueden salir de sus casas, como de repente mantenerse lejos de las habitaciones que tengan solo una entrada o una salida, evitar el baño y la cocina debido a la gran cantidad de implementos que pueden ser usados como arma, y pedir a vecinos de confianza que llamen a la policía si escuchan algo. Estos son algunas de las medidas que de por sí ya están dando para hacer el llamado, para incentivar el llamado de auxilio de las personas que se encuentren bajo violencia doméstica. A esta hora nosotros vamos a hacer un corte. Estamos en la revista Etcétera, acompañándote hasta las 5 de la tarde acá en Conectados Contigo Radio. Y seguimos acá en la revista Etcétera. Ya es momento de despedirnos. Nosotros, como siempre, felices, contentos de haber estado con ustedes acompañándoles el día de hoy. Espero que sean eco precisamente de temáticas como las que desarrollamos hoy día para evitar violencia, para que podamos llenarnos de valor, para que podamos llenar de valor a tantas mujeres, a tantas personas que están necesitando en este momento y no solamente que tiene que ver con la pandemia del coronavirus, sino con esta pandemia de violencia, de estrés que genera dentro de los hogares. Importante siempre tomar eso en consideración. Estuvimos con ustedes acompañándoles el equipo de Conectados Contigo Radio en la dirección de la estación, musicalización y dirección técnica Maylin Naveda, en la producción y locución de este espacio, esta servidora
Maryu González. Como siempre, agradeciendo a nuestra gente de Buen Pan, de Tentaciones PF, Invertir en Chile y Panafood. Como siempre, nuestras redes sociales para ustedes, Conectados Contigo Radio, Facebook, Instagram y Twitter. Y si quieren conectarse a través de WhatsApp, 9859-83924. Ahí estamos para ustedes. Mañana nos escuchamos, como siempre, a las 4 de la tarde. Nos despedimos con buena música. Chao, chao.